Qué lindo día para hacer un helado loco. Hermoso día para estar en la huerta. Y también es un muy lindo día para hacer un nuevo sabor de helado loco. Vamos, que me voy a acercar al arbolito responsable de este video. Lo tenemos acá enfrente. Se trata de la cereza magenta, el cual es un arbolito ornamental y que además nos regala frutos comestibles. En este momento no tenemos frutos en el árbol, pero sí tenemos pulpa en el freezer. Ahora vamos a ir a la cocina y ahí me voy a poner manos a la obra en un nuevo sabor de helado loco. Bueno, acá como verán ya tenemos los frutos de la cereza magenta, los cuales se van a convertir en un nuevo sabor de helado. Para esta preparación voy a utilizar una compotera llena de frutos o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Lo único que hice previamente es retirarle sus semillas. Para esta preparación utilizamos tanto la piel como la pulpa. Lo primero que vamos a hacer es procesar los frutos. Ahora en una procesadora agregamos los frutos. Para aligerar la mezcla le voy a agregar una copita de leche. Tapamos y procesamos. Listo, ya están procesados los frutos. Ahora continuamos con el video. Bueno, por acá tenemos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de puro sabor cereza magenta. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta utilizo un pote pequeño de 200 mililitros. Ahora voy a unir los dos ingredientes y además es el momento para endulzar. Bueno, ya unimos todos los ingredientes para hacer el helado. Les cuento que le agregué 3 cucharadas de azúcar y quedó muy bien. Como el tema del dulzor es algo muy personal, ya que depende de cada paladar, yo les recomiendo que a medida que estén haciendo la mezcla, le vayan agregando azúcar u otro tipo de endulzante de a poco y vayan probando hasta encontrar el punto justo. Ahora, para continuar, voy a traer la heladora. Bueno, ahora voy a verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. En este caso, sabor cereza magenta. Ahora les muestro el proceso. Bueno, miren qué pinta que tiene este helado, súper cremoso. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, el momento de probar el helado sabor cereza magenta. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es
el momento donde hago la prueba de sabor del helado loco que acabo de hacer. En este caso se trata del helado de cereza magenta. Ahora mismo voy a pasar a probarlo y les voy a contar qué tal. Bueno, vamos, el momento más lindo ha llegado. Mmm, muy bueno, me ha sorprendido. Y luego les cuento por qué me ha sorprendido. Vamos, un poquito más y les hago la descripción del sabor. De 10 voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Ahora les cuento de qué se trata. Primero les voy a contar por qué me sorprendió este helado y luego les hago la descripción del sabor. Y el helado de cereza magenta me sorprendió porque de las frutas que tenemos acá en la huerta es la que me resulta menos atractiva a la hora de consumir fresca. Si bien no me desagrada, tampoco me vuelve loco como otras frutas. Bueno, en este preparado me sorprendió porque quedó increíble y ahora les voy a contar de qué se trata el sabor. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este helado de cereza magenta, les cuento que me recuerda a una mezcla entre cerezas y rosas. Si bien este frutal es nativo de Australia, acá en la Argentina tenemos uno que es pariente y que además es nativo de la región. En cuanto al sabor, es igual a la cereza magenta. He tenido la oportunidad de probar muchos de esos frutos de muchos arbolitos y aunque a veces cambia algún matiz de sabor, es muy parecido a la cereza magenta. Lo que cambia es su color por fuera. Es más tirando bordo, es más oscuro que la cereza magenta. En mi ciudad he encontrado muchos de esos arbolitos, así que alguno que tenga acceso al fruto de esa Eugenia puede hacer este helado y se va a sorprender con el sabor. Es increíble. Ya les dije, un sabor entre cerezas y rosas. Increíble, háganlo y luego me cuentan. Donde consiga muchos frutos, voy a hacer mermelada, porque me recomendaron que en mermelada también queda muy bien. Bueno, ahora me voy a despedir, pero porque vos seguir haciendo algo muy importante, seguir comiendo helado de cereza magenta, que quedó maravilloso. Ahora, al finalizar este video, les voy a dejar 4 videos recomendados, no se los pierdan. Bueno, me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo, pero por sobre todo probar el helado. Es el momento más lindo del video, sin duda. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido, que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, les pido que activen todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me voy. Chau.